Hoy el Señor nos va a hablar un poco entre la diferencia entre el justo y el injusto, el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Saben de que en aquellos tiempos de Malaquías, el pueblo de Israel traía un conflicto entre ellos, andaban un poco enojados con Dios porque ellos no veían la diferencia. O sea, Señor, pues si yo te sirvo, pues si yo te amo y yo soy re buena gente y yo no hago maldad y todos los paganos, todos los que no te temen, todos los que no te sirven, pues yo veo que son hasta prosperan más que nosotros. Entonces traían ese conflicto y sobre eso pues vamos a ver, o Dios nos va a hablar hoy que sobre la diferencia entre el que ama a Dios y el que no lo ama, el que le sirva y no le sirve. Y tengo unas preguntas para ustedes, no me la contesten, contéstesela ahí a su corazón. ¿Qué tan difícil, hermanos, se nos hace como cristianos a nosotros ver a todos aquellos que no aman a Dios, que no le sirven, que no tienen una relación con Él? Y les va muy bien, hermanos, a ellos son, de hecho, muchos son más prósperos que nosotros. Y no tienen a Dios, no sirven a Dios. ¿Qué siente tu corazón? ¿Qué se te hace difícil ver eso? Pregúntatelo. Igual también, ¿qué tan difícil se nos hace ver a aquellos que no tienen una relación con Dios, que no le aman, no le sirven, no le temen y hacen lo que ellos quieren, hermanos? Viven según les parece hacer, o sea, lo que venga en su corazón, eso hacen. Sí, la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es perverso, tiende a hacer el mal, el corazón del hombre. Entonces el mundo es lo que hace, lo mejor que le parece, lo que le dicte su corazón. Si le dicta drogarse, se droga. Si le dicta su corazón emborracharse, se emborracha. Si le dicta su corazón ir de pachanga aquí y allá, el punto es que no le teme a Dios. Pero les va muy bien, les va mejor que a los cristianos, ¿no? Haciendo lo que a ellos les place. Imagínense, a los cristianos Dios no les exige, fíjense, que le ofrenden. O sea, no se les exige ofrendar a Dios. A los del mundo, hermanos, no se les exige darle su tiempo a Dios. A los del mundo, hermanos, Dios no les exige que se nieguen a sí mismos. No les exige el Señor. El Señor no les exige que no sean borrachos, que no sean adúlteros, que no sean infieles, ¿verdad? Que no forniquen. Dios no les exige absolutamente nada. Aguas a los que no le siguen. Dios los deja, les endurece su corazón. No les exige nada. Mientras a nosotros como cristianos, hermanos, nos exige todo eso. Nos exige, hermanos, que nos olvidemos hasta de nuestras propias familias. El Señor a nosotros nos exige, hermanos, nuestro tiempo para adorarlo, para glorificarlo. A nosotros nos exige nuestro dinero para adorarlo también, que ofrendemos para exaltar su nombre. A nosotros como cristianos, hermanos, nos exige hasta nuestra propia vida para adoración de Él. ¿Qué onda con esa diferencia? El mundano, el allá del mundo se la pasa. Padre, no le tiene que dar cuentas a Dios. Dios no les exige, porque no son de Él. O sea, Dios dice, ¿no quieres nada conmigo? Ok. Y se la pasan, Padre, no, los del mundo pues no le dan cuenta a nadie. Imagínense, mientras a nosotros se nos exige todo esto y hasta nuestra propia vida. Imagínense tu familia, si no dejas a tu hermano, tu hermana, no me sirves. Lucas 14, 25 y 26, hermanos. Quiero que nos imaginemos en aquellos tiempos de Jesús, cuando Jesús anduvo aquí predicando su palabra, iba caminando por las calles ahí de Israel, de Jerusalén. Iban cientos de gentes, hermanos, cientos de personas siguiendo a Jesús.
ahí lo iban siguiendo, ¿verdad? Porque sabían, porque Jesús ya había hecho milagros, porque Jesús ya se había presentado a ellos, y muchos decían, ay caray, hace milagros, ya hace esto, ya hace el otro. Iban siendo, de repente nuestro Señor Jesucristo era de los que se paraba, volteaba a ver a toda la multitud, a todos esos seguidores, así como estamos ahorita nosotros, estamos siguiendo a Jesús, por eso estamos aquí, y vamos a ver qué les decía a esas grandes multitudes cuando de repente iban ahí caminando. Jesús, ¿verdad? Vamos siguiendo a este personaje, ¿verdad? Muchos dudaban, de los que iban caminando con Jesús, muchos creían en Jesús, muchos dudaban, muchos lo seguían por distintas razones. Pero esto les decía Jesús, Lucas 14, 25 al 26. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo la ven? Imagínense, o sea, van caminando, de repente se para Jesús, a ver, vénganse esas multitudes, y luego les dice todo esto: si no dejan todo por mí, no pueden ser mis discípulos. Yo quiero que entendamos esto, yo quiero que escuchemos bien, que abramos nuestros oídos y no busquemos a un Dios como a nosotros nos gusta o nos quisiera. ¿Por qué no me habla más bonito el Señor? ¿Por qué el Señor no me habla de tal manera? Porque Dios no se va a hacer como tú quieres, porque Dios es Dios, y Jesús te va a llamar conforme a su voluntad, no a la tuya. Así es que de repente nos ponemos chiplones, ¿no? ¿Y por qué nos hablará tan fuerte? ¿Y por qué esto? ¿Por qué el Señor será así? El que no lleva su cruz, dice ahí en el 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, está hablando Jesús, acuérdense, no puede ser mi discípulo. ¿Son duras estas palabras, hermanos? ¿Quién las dijo? ¿El pastor Raúl? No, el pastor Raúl está leyendo la palabra de Dios. Estas palabras literalmente las dijo Jesús. ¿Qué le decimos a Jesús, hermanos? Te estás pasando, Jesús. Te estás pasando. ¿Por qué me hablas de esa manera? O sea, sí, dime lo que me tienes que decir, pero no me lo digas así, Señor. ¿Por qué tengo que dejar a mi familia? ¿Por qué tengo que dejar todo eso que tú quieres? ¿Por qué me exiges de hecho tanto? Yo les aseguro, hermanos, que cuando Jesús les estaba hablando a toda esa multitud, imagínense cientos de personas, multitudes. Yo les aseguro que cuando se paró Jesús y les empezó a decir todo eso, muchos se fueron. Yo les aseguro que muchos se alejaron de Jesús y dijeron: no, Señor, yo no voy a dejar que me hablen así. Tienes que tener más tacto, Jesús. ¿Por qué no tienes tanto tacto, Señor? Y se fueron, hermanos. Hermanos, tenemos que entender que la Biblia no es una carta de amor. No es una carta de amor, hermanos. La Biblia es una carta que nos guía al amor. ¿Qué nos dice Juan en su palabra, en su carta? Que Dios es amor. Entonces la Biblia, hermanos, no es una carta de amor, entiéndelo. No es como a ti te gustaría. Dios no te va a hablar como tú quisieras, como a ti te agrada. Dios te va a hablar como Dios. Entonces, la Biblia es una carta que te guía a Dios. ¿Sí? Tenemos que entender eso, hermanos. Muchos no lo entienden y se van. Muchos no entendieron en ese momento lo que Jesús les decía. No quisieron entenderlo, no quisieron reconocerlo y se fueron. Juan 6:60, hermanos. Al oírla, muchos de sus discípulos, obviamente palabra de Jesús, ¿verdad? Muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué no tendría tanto tacto Jesús? Si eran cientos. Miren, vénganse para acá, muchachos. Miren, ay, si no se portan de tal manera, miren, muchachos, voy a buscar las palabras donde no se me vayan a ofender, ¿eh? No, Jesús no era así.
Pablo no era así, Pedro no era así. Todos aquellos verdaderos cristianos, hijos de Dios, que dieron su vida por Jesús, no hablaban así. Era directo: conviértete al Señor. Juan 6, del 66 al 69, hermanos. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Andaba tan preocupado Jesús, se me fueron. Se vació la iglesia porque les hablé la verdad y no tuve tacto para decirles esto. Se le fueron. Se alejaron. ¿Cómo la ven? ¿Dios dejó de ser Dios? ¿Jesús dejó de ser Jesús? Jesús habla verdad. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Yo prefiero que me crucifiquen a perder la eternidad. 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Imagínense, los mismos discípulos de Jesús dijeron: ay, Señor, ¿por qué hablas tan fuerte? ¿Y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Cuando tú reconoces a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, vas a escuchar palabra dura de Jesús y vas a decir: wow, es palabra de vida eterna. Más, Señor, porque eso me va a salvar, porque eso va a cambiar mi vida. Porque si ando buscando que me hablen bonito, que palabras hermosas, ¿de qué te sirve pasártela bien y estarte condenando, estarte poco a poco, cuando menos pienses, vámonos, ya te fuiste del Señor y ya te fuiste de la vida eterna que Dios te había regalado? ¿Qué queremos escuchar, hermanos? ¿Palabras bonitas que endulcen tu oído? ¿O queremos escuchar a Jesús, palabras de vida eterna? Bueno, pues aquí vamos a escuchar palabras de vida eterna, hermanos.